Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Jesús bajó la cabeza y murió, el universo, incluyendo aquellos en la tierra que habían presenciado los eventos que condujeron a su muerte, vieron la demostración más poderosa del amor del Padre por la raza humana. A pesar de todas las burlas, escupitajos, golpes y azotes, Jesús nunca tomó represalias. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras Jesús moría en agonía, pensó en María, su madre terrenal, y le pidió a Juan que la cuidara. Perdonó al ladrón arrepentido y le prometió la vida eterna. Después de presenciar estos eventos, un soldado romano confesó: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¡Qué amor paciente, tenaz y extraordinario! Nuestro Salvador soportó pacientemente la manifestación más cruel, injusta y violenta del odio humano inspirado por demonios. Satanás había despertado el odio de los líderes judíos, los sacerdotes y el vulgo. En las acciones del pueblo contemplamos el carácter de Satanás: violento, odioso, engañoso, despiadado y cruel hasta el final. Satanás reveló por completo lo que era. En la historia de la cruz vemos completamente revelado el carácter de Dios en Cristo y el carácter de Satanás en los hombres. Al entregarse a sí mismo para morir, nuestro Señor Jesús derrotó al que lo había odiado desde el comienzo de la controversia. Al hablar de Satanás, Jesús dijo a los fariseos: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En la captura nocturna de Cristo y la farsa del juicio en el que los testigos se contradecían entre sí para condenarlo, vemos el espíritu engañador y mentiroso de Satanás. En las burlas y los golpes vemos su insensibilidad y crueldad. Vemos en la crucifixión a los extremos que llega su violencia. A través de la muerte, Cristo derrotó a Satanás, como nos dicen las Escrituras. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La Biblia enseña que Satanás tiene el poder de la muerte. Esto plantea una pregunta crítica para comprender el carácter de Dios. ¿Cómo es posible que Satanás tenga el poder de la muerte cuando Dios es quien les dijo a Adán y a Eva lo siguiente: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás? ¿Amenazó Dios con matar a Adán y a Eva si comían del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? La Biblia deja en claro qué es lo que mata al pecador. Porque la paga del pecado es muerte. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Mas el que pega contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. La muerte es el resultado del pecado. La culpa de actuar de una manera egoísta, odiosa y violenta contra nuestro Padre amante celestial es lo que matará al pecador. La Biblia nos dice que Cristo no solo tiene vida, sino que es vida. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna,
la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Debemos prestar cuidadosa atención a las palabras de Jesús. Él no solo tiene vida, sino que es vida. Si Jesús es vida, entonces no podemos tener conexión con la muerte. Si Jesús es vida, entonces no es posible para Él provocar la muerte. Notemos cuidadosamente cómo Jesús expresa esto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. El ladrón es el que mata, pero es Cristo quien da vida. Si Cristo administra la muerte a aquellos que transgreden la ley de su Padre, entonces Cristo tiene tanto el poder de la vida como el de la muerte. Con esto queremos decir que la vida y la muerte proceden de Él. Pero esto es una completa contradicción, y es porque la Biblia nos dice que Satanás tiene el poder de la muerte. Satanás no podría tener el poder de la muerte si Cristo usara su poder para matar. Esto significa que Cristo tendría el poder de la muerte. Pero la Biblia dice claramente que Satanás tiene el poder de la muerte. La muerte también está directamente relacionada con la oscuridad. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Por el contrario, leemos acerca de Cristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Se nos dice que en Cristo estaba la vida. No dice vida y muerte. Esta vida que Cristo tiene es la luz de los hombres. Así que la luz y la vida están unidas, como también lo están la oscuridad y la muerte. El mensaje que Jesús vino a proclamar al mundo es este. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay oscuridad en Dios, lo que significa que no hay muerte en Él, y eso nos lleva a concluir lógicamente que Dios no es el autor de la muerte. Tampoco tiene el poder de la muerte. Todo lo que Él puede hacer es otorgar a los hombres la libertad de destruirse a sí mismos. La Biblia llama a la muerte el enemigo, lo que significa que es del enemigo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es un enemigo y es por eso que Cristo ya la ha abolido. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifiestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. En Cristo no hay muerte, por eso Jesús le dijo a Marta, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cómo es posible que el creyente en Jesús nunca muera? La gente muere todo el tiempo. Observa cómo Jesús se refirió a la muerte. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Solo hay una persona en toda la historia que ha muerto según esta definición. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Si cada hombre que ahora está en la tumba ha probado la muerte por sí mismo, ¿cuál sería el propósito de que Jesús gustase la muerte por todos, a menos que muriera esa muerte de separación final que los malvados experimentarán al final de los 1000 años? Jesús es la única persona que realmente murió. Los demás que han vivido duermen en la tumba. Todos resucitarán, ya sea para vida eterna o para participar de la segunda muerte, es decir, la segunda vez que ocurra la muerte en la historia del universo. Cuando cargado de los pecados del mundo entero, Jesús clamó, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hizo añicos el poder de la muerte. Él abolió por completo la necesidad de que alguno muriera. Así es que la Biblia nos dice que
en este momento la muerte ha sido abolida. La única razón por la que las personas morirán al final de los tiempos es porque se negarán a aceptar la vida que está en Cristo. No se puede abolir la muerte y luego más tarde causar la muerte. Esto es completamente imposible. Del momento en que los malvados finalmente sean destruidos, la Biblia dice: la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. A menudo se dice que el lago de fuego es el infierno, pero la Biblia nos dice que el infierno es arrojado al lago de fuego junto con la muerte. ¿Cuál es el lago de fuego? Es exactamente la misma experiencia que Jesús sufrió en la cruz. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Cuando se revela al pecador la pureza del carácter de Dios y su amor desinteresado, surge una terrible culpa por su egoísmo. La luz resplandece en la oscuridad, pero los malvados se niegan a aceptar la misericordia y como Caín todos claman: mi iniquidad es demasiado grande para ser perdonada. Y son destruidos por el sentido de culpa. Así es como la maldad mata al malvado. La paga del pecado es la muerte. Si Dios y su Hijo matan, entonces tienen la muerte en su espíritu. Si esto fuera cierto, la muerte nunca podría ser destruida y no sería considerada un enemigo. De nuevo, necesitamos enfatizar que Cristo no tiene simplemente la vida. Él es vida eterna. No puede ser vida eterna y tener muerte en su carácter al mismo tiempo. Es absolutamente imposible. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce amarga? Consideremos otro punto vital en este asunto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Al contemplar la gloria o el carácter del Señor, seremos transformados en la misma imagen. Como Dios y su Hijo son vida, significa que contemplándolos, conociéndolos, tendremos vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto significa que si leemos las historias de la Biblia del Antiguo Testamento, creyendo que Dios mata y contemplamos esto como parte del carácter de Dios, llegará a formar parte de nuestro carácter. Ahora, piénsalo desde otra perspectiva. La Biblia nos dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Cristo mora en ti por su Espíritu y crees que Cristo mata a las personas como parte de su carácter, entonces tendrás el espíritu de un asesino morando en ti. Pero dado que Cristo es vida eterna, no es posible tener a Cristo y el espíritu de un asesino viviendo en ti al mismo tiempo. Esta es una de las razones por las cuales los hombres mueren. Es porque adoran a un Dios que mata gente. Si crees que Dios ha manchado sus manos con la muerte de cientos de miles de personas y que matará a miles de millones de personas en el futuro, entonces la luz del carácter de Dios es engullida por la muerte y que la muerte está reinando en el trono del universo. Si adoras a un Dios como este y lo contemplas día tras día, este tipo de adoración te matará. ¿Por qué? Al contemplar somos transformados a la misma imagen. La única forma en la que Dios podía destruir la muerte era revelando a los hombres lo que había en sus corazones contra el Hijo de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, fue revelado el odio natural que existía en todos los hombres hacia Cristo. En la cruz vemos cuán fácilmente Satanás puede mover los corazones de los hombres hacia la violencia y al asesinato. Mediante la muerte de la cruz, Cristo reveló el carácter de Satanás y le dio al mundo la oportunidad de ver cuán malvada es realmente la raza humana.
Al mirar la cruz somos confrontados con nuestra humanidad y por medio del Espíritu de Cristo se nos ofrece la capacidad de recibir su espíritu manso, amante y desinteresado. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús es manso y humilde, ama a sus enemigos, ora por aquellos que le odian y pide a su Padre que perdone a aquellos que lo persiguen. Este es un espíritu vivificante, esta es la vida eterna. Pero, ¿qué acerca de los textos de la Biblia que parecen decirnos que Dios sí mata gente? Recordemos leer el Antiguo Testamento a través del lente de la vida de Cristo. Leer la Biblia ignorando la vida de Cristo ciertamente traerá muerte. La razón para esto, como hemos dicho, es que si adoras a un Dios que mata, entonces estarás adorando al Dios de la muerte, y al contemplar esto morirás. Este es el simbolismo que se encuentra en el mandato dado a los israelitas de no subir al monte de Sinaí. Pon límites alrededor del monte para que la gente no pase, y diles que respeten el monte y que no suban a él ni se acerquen a sus alrededores, porque todo el que se acerque será condenado a muerte. Pero nadie debe ponerle la mano encima, sino que tendrá que matarlo a pedradas o a flechazos. No importa si es un hombre o un animal, no se deberá dejar con vida. La gente podrá subir al monte solo cuando se oiga el toque del cuerno del carnero. Solo a través del mediador podían hablar con Dios. Moisés representaba a Cristo como nuestro mediador. Moisés pudo ascender a la montaña sin morir porque tenía una comprensión del carácter de Dios. Cuando bajó de la montaña, su rostro brillaba con la luz de la gloria del carácter de Dios. Si leemos el Antiguo Testamento sin tener la vida de Cristo como un mediador, entonces seremos abrumados y atravesados con ideas falsas acerca de Dios, y eso finalmente nos matará. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Sin considerar la vida de Cristo, podemos leer esto como: yo mato a algunas personas y a otras dejo con vida. Al saber que Jesús nunca mató a nadie mientras estuvo en la tierra, somos exhortados a seguir estudiando para entender lo que esto significa. Primero, notamos cómo matar y hacer vivir están vinculados. Yo hago morir y hago vivir. Las palabras hacer morir están directamente conectadas a las palabras hacer vivir. Entonces la acción de matar es seguida por hacer vivir. Hay una pista en la siguiente parte del texto. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Esta es una forma de escribir muy común en el hebreo. Se llama paralelismo. La primera parte y la segunda parte expresan la misma idea, pero de diferentes maneras para dar una imagen más clara del significado. El principio de herir y sanar está directamente relacionado con el trabajo del Evangelio. Para nacer de nuevo debemos morir a nuestra vieja vida. Para ser sanados debemos ser heridos por la ley que nos revela nuestros pecados. No puede haber una resurrección a novedad de vida sin una muerte a la vida anterior. Pablo nos muestra el significado de Deuteronomio 32 cuando dice: porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Dios mata al viejo hombre a través de la ley, pero resucita al nuevo hombre a través del espíritu. Así que esta declaración de Moisés en Deuteronomio 32:39 es una referencia a la obra del Espíritu de Dios, cuyo propósito es salvarnos a fin de que nadie nos pueda arrebatar de su mano. Si buscamos en la Biblia más ejemplos donde ocurre esta secuencia de palabras hebreas, encontramos otro lugar que explica esta frase: yo mato y hago vivir. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. La primera parte del versículo se repite una segunda vez, pero de otra manera para explicar el significado. El uso del punto y coma en el versículo también nos dice
que lo que viene después es una explicación o ampliación de lo que acaba de expresarse. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Entonces este término es una referencia al poder de resurrección de Cristo, quien es la resurrección y la vida y no el autor de la muerte. Este versículo es una oración de júbilo de Ana de cuando alcanzó la victoria. Ella continúa: Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. En cada una de las veces el contexto de la primera acción es seguido por la segunda acción. Ana fue abatida por la incapacidad de tener un hijo, mientras que la otra esposa que estaba teniendo hijos la provocaba. Esta experiencia mató su vieja naturaleza, pero como ella confió en el Señor y el hijo prometido llegó, ella volvió a la vida. Ella había sido pobre de espíritu, pero ahora era rica. Job también habla de esto. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Job está hablando acerca de la resurrección usando las mismas dos palabras hebreas que se encuentran en Deuteronomios 32-39. Cuando Naamán viene al rey de Israel para pedirle que lo cure, el rey usó la expresión de Deuteronomios. Lo que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Naamán estaba condenado a morir debido a su lepra. El rey de Israel exclamó: en efecto, ¿acaso este hombre cree que puedo levantar gente de entre los muertos? Así que cuando aplicamos el principio de leer el Antiguo Testamento a través de la lente de la vida de Jesús y empleamos las reglas de Miller, la de buscar en toda la Biblia donde aparece la misma frase, entonces la misma Biblia nos revela su significado. Cuando Moisés escribió «Yo hago morir y yo hago vivir», Cristo le estaba comunicando a Moisés que Él es la resurrección y la vida. Este mismo evangelio se encuentra en el Nuevo Testamento. Cuando conocemos esta verdad, nada nos puede sacar de las manos de nuestro Padre Celestial. ¿Es esta la forma en que estás leyendo este texto? ¿O aún lo lees como si Dios te estuviera diciendo: yo mato a algunas personas y las otras las salvo? ¿Cómo lees? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Qué maravilloso es saber que Jesús es la vida eterna. Él es el dador de la vida y el restaurador. Y como ya sabemos, la imagen exacta del Padre. No hay oscuridad o muerte en el Padre. Cristo nos reveló esto mientras estuvo en la tierra, porque nunca mató a nadie, sino que guardó todos los mandamientos de su Padre. Entonces, ¿a quién adoras? Si el Dios al que sirves tiene el espíritu de la muerte, entonces Él no es el Dios de Jesucristo revelado en el Evangelio. En Satanás está la muerte y el mal, y en Cristo está la vida y el bien. Elige este día a quién servirás. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿A quién adoras? Depende completamente de ti.